Muy buenas tardes, señores y señoras. Muy buenas tardes. Lo primero, daros las gracias por un nuevo día que nos acompañáis, y después daros las gracias porque aquellos que tenéis los teléfonos encendidos, pues por favor lo vais a apagar, lo vais a dejar en vibración para que a lo largo de la tarde pues no tengamos problemas. Bueno. El pase magnético. La mayoría de los que estáis aquí en esta tarde habéis pasado por la sala de pases y estoy convencido de que habéis salido de ella mucho más fortalecidos que cuando entrasteis. ¿Es así? Un poquito mejor. Un poquito mejor, ¿no? Bueno, algunos un poquito mejor, pero otros muchos. Depende también las pilas de años que podamos tener. Bueno, muy bien. Bueno, pues de este tema nos va a hablar nuestro amigo Alfredo Alonso, que ya le conocéis aquí de otra serie de veces, que ha estado con nosotros. Él es psicólogo clínico, tiene despacho y tiene una gran ventaja, naturalmente, a la hora de atender a sus pacientes. Y es que tiene el aspecto de la psiquiatría o de la, como puede ser, psicología, y también tiene el aspecto también, como es natural, espiritual. Es decir, esto uniéndolo nos llega a una determinación, nos llega a una comprensión que quizá otros psicólogos no puedan tener. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias un día más por estar aquí, como gracias siempre. Ya sabes que esta es tu casa, que todos te recibimos con mucho cariño siempre, y que, bueno, pues que adelante, y que estoy convencido de que vamos a aprender mucho en esta tarde, sobre todo para cuando entréis en la sala de pases, veáis lo necesario que estar un poco alerta, porque hay una serie de rituales espirituales entrecomillado que os voy a explicar esta tarde. Muchísimas gracias, repito, gracias. ¿Qué tal se oye por allí? Bien, bien. Vale. Pues buenas tardes y muchas gracias a Juan Miguel y a María Jesús por estar aquí un día más. Y, como ha comentado, vamos a hablar del pase magnético. Es algo que, bueno, para los espíritas es algo conocido, y para la gente de fuera, la gente que no es espírita, no suele ser algo pues que tengan noción siquiera de ello, ¿no? Entonces vamos a ver qué es el pase magnético y sobre todo la aplicación que tiene, la aplicación actual, y haremos también un poco de historia a través de los siglos para ver de dónde ha salido, cómo es y en fin, y quién lo ha utilizado pues a lo largo de los años y de los siglos. Magnetismo. Lo primero, las palabras, ya sabéis que me encanta la etimología. Magnetismo viene del latín magnes magnetis y simple y sencillamente significa imán. Entonces, ese es el origen de la palabra. ¿Qué tipo de magnetismos existen? Pues se suelen apreciar dos. El magnetismo mineral, que es la atracción que ejercen los minerales y los metales unos con otros, y también los efectos de las corrientes eléctricas, y luego el magnetismo animal. Magnetismo animal, ¿qué supone? Pues la transfusión, la transmisión de energía de un ser a otro. En este caso, aunque ponga animales, de un ser humano a otro. ¿De acuerdo? Esto viene de hace muchísimo tiempo. En la India, en China, en Mesopotamia, ya se hacía imposición de manos, ya se trabajaba con la mirada. ¿Quién trabajaba esto? Pues los chamanes, los sacerdotes y los médicos. Utilizaban ampliamente eso que acabamos de decir, el magnetismo animal, tratando de dar energía a la persona que deseaban curar. También existía el trance hipnótico. Ese trance hipnótico, ¿cómo se producía? A través del baile, a través de danzas hasta que caían en trance. Hoy por hoy, pues, si alguno de vosotros ha estado en Estambul, conocerá que la danza de los derviches es una danza en la que ellos entran en ese trance hipnótico.
Por supuesto, en Haití y en otras ciudades latinoamericanas, el vudú y otras santerías lo que hacen es bailar, danzar, girar, hasta que realmente los médiums o la médium entra en trance, en ese trance hipnótico en el que ya deja de ser consciente del mundo que le rodea, ¿no? Viene de muy lejos. En el papiro Ebers, que es la recopilación de la medicina egipcia, que se encuentra en la Universidad de Leipzig, en Alemania, ya se describe cómo se magnetiza a otra persona. Se magnetiza para curarla. Entonces, en ese papiro se detalla todo. Y luego, en el templo de Imhotep era el dios de la medicina egipcia, realmente también se describe perfectamente cómo se puede magnetizar, cómo se puede curar a través de la magnetización. Magnetización, por supuesto, ese magnetismo animal, de un ser a otro, de un sacerdote egipcio, pues a una persona que le llevaban para que le curase de cualquier cosa. Y tenemos que recordar que los egipcios eran realmente unos buenos doctores, manejaban muy bien la medicina, tenían unos conocimientos que quizá no seamos todavía conscientes de lo que podían hacer, ¿no? Porque se ha perdido con el tiempo, se ha desvirtuado, en fin. Los egipcios eran unos seres muy, muy especiales y tenían un conocimiento profundo. De Imhotep pasamos a Grecia. En Grecia, ¿qué tenemos? El dios Asclepio, que era el dios de la medicina. Y en sus templos, que podríamos llamar hospitales, lo que se hacía era la cura del sueño. ¿Cómo realizaban esto? Pues se le daba un brebaje a los pacientes. Ese brebaje, pues posiblemente tendría algo de opiáceos. En ese brebaje estaba en un estado entre la vigilia y el sueño, semi-amodorrados. Y entonces venían los sacerdotes y sus auxiliares, se vestían como el dios y hacían creer al paciente que eran el dios Asclepio. Y por tanto le decían, pues mira, tienes que curarte de esta forma, o tú lo que debes hacer es salir de la casa de tu suegra, es decir, lo que fuera, ¿no? Entonces, realmente les aconsejaba todo eso y curaron infinidad de enfermedades. Ojo, generalmente psicógenas, es decir, enfermedades mentales o enfermedades psíquicas. La física, con un brazo roto, pues era difícil, tenían que acudir a otro lado. Pero recordemos que eran verdaderos hospitales y que trabajaban no con la buena fe, sino realmente podían engañar, pero la persona se lo creía. Se iba tan contenta y lo bueno es que se curaba. Es decir, había un índice de funcionamiento bastante elevado. De Asclepio pasamos a Roma y en Roma tenemos algo parecido también que se llama Esculapio. Esculapio, el dios de la medicina, que todavía, como podéis ver, tiene la serpiente en ese bastón suyo, que todavía es el símbolo de la medicina, si podéis verlo en una farmacia, en fin. Hoy por hoy todavía lo tenemos. ¿Y Esculapio qué pasaba? En sus templos, ¿qué se hacía? Lo mismo que en los griegos. Sabemos que Roma copió muchísimo de Grecia y, entre otras cosas, si os fijáis, Asclepio y Esculapio casi se parecen en el nombre. Entonces, debieron copiar pues casi todo lo que pudieron y también lo aplicaban en sus templos. Y la gente se curaba, es decir, funcionaba. Por otra parte, los druidas galos también empleaban la terapia del sueño y la imposición de manos. ¿Para qué? Para curar montones de enfermedades. Insisto, no somáticas, no de una herida, sino enfermedades mentales, enfermedades psicógenas, enfermedades que tenían su raíz en la mente de la persona. Y ahí funcionaban perfectamente. Jesús. Llegamos a Jesús y hay muchísimos testimonios de la imposición de manos. Pues luego veremos el pase magnético, pero en el pase magnético se usan las manos. Es decir, la imposición de manos que hacía Jesús, hay muchísimas referencias. Voy a citar 3 solamente. Lucas 13, 12, 13. Cuando Jesús la vio, a la mujer, le llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y le puso las manos y estaba curada.
En Mateo 8:3 Jesús extendió la mano, tocó y curó al leproso. En Lucas 4:40 la gente traía toda clase de enfermos y Jesús, poniendo las manos encima, les curaba. Es decir, la imposición de manos era algo que Jesús de Nazaret ya empleaba y bueno, sabemos que tenía, debido pues a quien era, tenía el poder de transmitir esa energía curativa a las personas. Después de Jesús estaban los apóstoles y en los Hechos de los Apóstoles también hay muchas referencias a lo que hacían, a esa imposición de manos. Voy a dar también una referencia, 3, Marcos 16:18, imponer las manos en el nombre de Jesús para sanar. Cualquiera que lo haga con la debida fe lo puede conseguir. Tenemos en los Hechos 28:8, Pablo puso las manos en el padre de Publio, que tenía hemorragia, tenía diarrea, debía ser un hombre mayor a punto de desencarnar, y le curó instantáneamente. Y en los Hechos 14:3 también se dice que cuando ponía las manos se hacían maravillas con la gente sanaba. Bien, vamos a ver algo muy curioso y poco conocido. El toque real. ¿Qué es esto? El toque real era la imposición de manos o tocar el cuello que hacían los reyes. ¿Para qué? Para curar a sus súbditos. Entonces, ¿de dónde viene esto? Curaban sobre todo lo que se llamaba la adenitis tuberculosa, que es una inflamación de los ganglios linfáticos del cuello y que era muy común, pues en fin, en la Edad Media, en esos tiempos oscuros donde todavía la medicina pues no podía casi ni obrar ni operar, ¿no? Ese toque real se dice que viene del rey Clodoveo de Francia, en el año 496, que un ángel se le apareció, insisto que es la tradición, y le dijo, tienes que coger el cuello y decir, yo te curo y Dios te cura. Bueno, parece ser que Clodoveo y sus sucesores lo hicieron y parece que funcionaba. También Isabel I de Inglaterra, Enrique IV, Luis XIV, incluso Luis XVI, antes de la Revolución Francesa, hacía ese toque real, esa imposición de manos o ese tocar el cuello. Y parece que funcionaba. Pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante. A la vez que les ponía las manos o les tocaba el cuello, recibían una pequeña limosna. Entonces no tenemos estadística de cuántos se curaron, pero por lo menos sí comían ese día o podían tomar algo. Entonces debió ser una mezcla de muchas cosas, ¿no? Se dice que el Rey Sol, el llamado Rey Sol, Luis XIV, en Pascua de 1686, tocó a 1.700 personas. Debía de acabar bastante cansado, pero al parecer funcionaba. En España nunca se hizo. Y en Francia acabó en la época de la restauración monárquica, en 1825, con Carlos X. También, ¿para qué servía esto? Aparte de recibir esa limosna y de que haya habido curaciones de esa sugestión de las personas, posiblemente también valía para demostrar el poder sobrenatural de los monarcas. Y decir, no son como cualquiera, son enviados de los dioses, son casi como dioses, pueden curar. Eso es algo que muy posiblemente intervenía bastante en esa historia. Aquí tenemos a Enrique IV, Luis XIV, el Rey Sol, y ahora vemos a Don Bosco. San Juan Bosco, o Don Bosco, como le llamaban familiarmente, es una fotografía de la época, y se ve cómo impone las manos a los niños que tenía en la escuela. San Juan Bosco, siglo XIX. Es algo normal. Aquí tenemos la consagración en una iglesia católica y en una protestante. ¿Cómo utilizan las iglesias todavía la imposición de manos? Y no solo en estas, en más. La utilizan lo mismo al consagrar a los nuevos sacerdotes, les ponen las manos, los obispos, el papa, en fin, cardenales, quien sea, y de esa forma les consagran para ese servicio a los demás como es el sacerdocio. Entonces todavía eso se emplea actualmente, ¿no?
También la bendición que es, hasta hace no mucho, las hijas que se casaban o los hijos que se iban de casa recibían la bendición de los padres. Y esa bendición era pues también una imposición de manos. Es decir, luego se daba un beso, se abrazaba, pero se imponían las manos, de alguna manera bendecir a la persona para que le fuese bien en ese viaje, en ese matrimonio o en esa salida del hogar paterno que hacían, ¿no? Bien. Aquí tenemos en Argentina una india mapuche de la comunidad, esa comunidad nativa, está cerca de Buenos Aires, y el chamán lo que hace es tocarla, hace esa imposición de manos, como podéis ver. ¿Y para qué lo hace? Pues hace para curarla, y de hecho la cura. El gobierno argentino ha creado hospitales para que los nativos, que todavía hay muchos en Argentina, puedan dirigirse a ellos, porque en los hospitales normales se sienten violentos, se sienten mal. Es decir, la terapia occidental no les llega del todo, ¿no? Como pasa en Norteamérica también, en las reservas indias. Aunque vayan al hospital y les hagan transfusiones, no se encuentran cómodos allí. Y entonces han creado lugares para que puedan pues, recibir esa imposición de manos, para que puedan tomar hierbas, infusiones, etc. Entonces es un primer paso para, de alguna forma, en Argentina no tanto, en otros sitios ya sabemos que el hombre blanco se cargó todo lo que había. En Argentina no tanto, pero bueno, es una especie de compensación por toda la barbarie que hemos tenido con indios, negros y demás, ¿no? Bien. Paracelso. Paracelso era suizo, era un astrólogo, era alquimista, era médico y tenía algo muy importante. Curaba a las personas con imanes, a través de imanes. Y además tenía una teoría fabulosa. Pensaba que el hombre es un microcosmos y el resto es el macrocosmos. Entonces, ¿la enfermedad de qué viene? Pues de una diferencia en esos dos fluidos, por llamarlos de alguna forma, aunque él no lo llamaba así. Si había una discrepancia, si había una desviación entre ese macrocosmos y el microcosmos, la persona enfermaba. ¿Qué hacía él? Pues intentaba de alguna manera con imanes y de hecho curaba, de hecho se producían curaciones. No era simplemente el que la persona fuese y creyese que se curaba, sino realmente les curaba, ¿no? Con eso llegamos al magnetizador por excelencia, que es Frank Anton Mesmer. Frank Anton Mesmer era un alemán que estudió en Viena, estudió medicina y en 1773 hizo beber a una paciente una solución de hierro y luego le puso imanes en varias partes del cuerpo y realmente la curó. Es decir, fue algo tan espectacular que la voz se corrió enseguida y empezó pues a tener muchísimos pacientes. Él siempre tenía esta forma de curar, esta terapia, que ahora veremos en qué se basaba, ¿no? Él se hablaba de un fluido universal, un fluido magnético que estaba interconectado con todo. Si hoy los que patrocinan la física cuántica lo oyeran hablar, dirían, bueno, parte de razón tenía. No sabía cómo explicarlo, no tenía la tecnología ni las palabras adecuadas, pero el hombre sí vislumbraba algo. Si era capaz de ver que ese fluido que existía interconectaba todo, personas incluidas. ¿Y qué pasaba? El universo está en todo, la persona también está conectado. Si hay una discrepancia, si hay una diferencia en esos fluidos, la persona enferma. ¿Y entonces qué tenía que hacer el médico? Tenía que encontrar algo para reconducir ese fluido universal y que la persona realmente se pusiera bien. Ese algo que era, pues algo parecido a una cuba o una pila de volta grande, donde él ponía unas cuerdas, magnetizaba, ponía imanes y luego él hacía pases magnéticos y entre lo que él hacía y las cuerdas que estaban sujetas al cuerpo de las personas, ¿qué pasaba? Ellas o ellos sufrían una crisis nerviosa. ¿Debido a qué? Pues como una sacudida eléctrica. Por eso he hablado de casi una pila de volta en esa época, ¿eh?
y esa sacudida eléctrica hacía que muchas personas se curasen. Luego lo hemos tenido en el siglo XX hasta que dejó de practicarse el electroshock. Recordemos que eso, gracias a Dios, ya no se practica, pero durante muchísimos años del siglo XX fue algo habitual, en fin, en todos los centros psiquiátricos del mundo. Bien, Mesmer entonces obtuvo fama y siguió tratando a gente. Esa fama le creó envidias, y en Viena él trató a Therese von Paradis, que era una pianista muy importante, y estaba ciega. Y al parecer, al tratarla, recuperó parte de la visión. Pero el padre tenía muchísima amistad con el oculista de la corte. El oculista de la corte, al saber que esta chica iba mejor y que Mesmer se había metido, por así decirlo, en su terreno, cargó contra él. De tal forma que tuvo que irse de Viena, irse a París. Es decir, ya no podía estar más porque, claro, todo el poder de la corte austríaca se le podía venir encima y las consecuencias habrían sido terribles, ¿no? En París, ¿qué hizo? Empezó con su técnica y tenía muchísimos pacientes, tanto que no podía hacerlo individualmente, y creó una especie de baquet, es decir, como una gran pila, donde salían como 20 o 25 cuerdas, que podían ser como cables, para entendernos nosotros, y tenía 20 o 25 pacientes unidos. Él iba pasando, él iba dando pases magnéticos, él iba de alguna forma ajustando eso, y la gente entraba en crisis y muchos se curaban. Muchísimos. Es decir, que era un método que realmente sí valía. Volvemos a las envidias, volvemos en 1784, Luis XVI, instigado por los envidiosos, hizo una comisión de sabios para que analizasen la terapia de Mesmer. Esa comisión de sabios, no sé yo los sabios que serían, pero realmente no querían a Mesmer, no podían consentir pues todo, en fin, toda la fortuna que estaba consiguiendo, toda la fama que conseguía, y lo tiraron abajo. Es decir, dijeron que eso era la sugestión de la persona, que eso no valía para nada. También tuvo que irse de París y vivió de nuevo en Austria, vivió en Alemania y en Suiza, y murió en lo más oscuro en 1815. Fue el primer magnetizador. Además hay un detalle importante. Él cobraba mucho sus sesiones. ¿Por qué? Porque generalmente era la gente de posibles, la gente rica la que podía ir. Pero no se olvidaba de los pobres. En su casa magnetizó un árbol fuera para hacer lo mismo con los pobres, y reservó una habitación también para que pudieran ir 20 o 30 pobres, y él les curaba gratuitamente. Es decir, que a pesar de ser un buen negociante, siempre fue caritativo con los demás. De Frank Anton Mesmer pasamos a Puysegur, el marqués de Puysegur. ¿Qué hizo este buen hombre? Pues descubrió algo similar al sonambulismo, una terapia por el sueño. ¿Cómo lo descubrió? Pues con un chico que trabajaba para él, tenía problemas, y entonces él consiguió, a través de pases magnéticos, que hoy por hoy más diríamos de hipnosis, pero bueno, él no sabía entonces lo que era la hipnosis, ni siquiera se había inventado, pero ahí estaba de alguna forma la raíz, hizo que ese chico tuviera un sonambulismo y al despertar no se diera cuenta de nada. Es decir, en ese tiempo, en ese sueño que tenía tipo sonambúlico, él podía decirle que se agachase. Es decir, lo que vemos en los teatros muchas veces, que recordemos, no es aquí te veo y aquí te mato, eso requiere algo detrás de las bambalinas, detrás del telón, ¿no?, que casi nunca se ve, ¿no? Pues ese sueño sonambúlico lo consiguió. Puede ser considerado como, de alguna forma, el fundador de la psicoterapia moderna en ese aspecto. Es decir, ese sueño sonambúlico era ya como el sueño hipnótico, aunque él no supiera cómo expresarlo. De Puysegur pasamos al abate Faria, otro ser extraño también. El abate Faria nació en la India portuguesa, en Goa, y era un hombre, naturalmente un religioso, y
dijo algo muy importante, que el sueño hipnótico procede de la susceptibilidad de los pacientes, de la sugestionabilidad de los pacientes, no del magnetizador o no del que hacía los pases, sino realmente el paciente. Fue algo muy interesante, ¿no? Ese fue el pionero real del hipnotismo. Fue un personaje muy controvertido. Intervino en la Revolución Francesa y fue confinado luego en el castillo de If. El castillo de If está cerca de Marsella, está en el mar, ¿no? Alejandro Dumas, si habéis leído El Conde de Montecristo, ¿lo habéis leído? Sí. ¿Lo conocéis? Bueno, pues tomó a este hombre de ejemplo. ¿Para qué? Para ese viejecito que está al lado de Edmundo Dantes, el que le dice, pues, ¿dónde está el tesoro? Que luego Edmundo descubre, realmente es el abate Faria, ¿no? Alejandro Dumas tomó el personaje de este hombre. Naturalmente él no tuvo ningún tesoro y murió en la indigencia en un asilo en 1819. La Fontaine, que era un fabulista, tenía un sobrino que también fue magnetizador. No solo fue magnetizador, sino que escribió un librito sobre ello, sobre el mesmerismo. ¿Por qué? Todo esto es importante. Démonos cuenta que en esa época no había internet, no había teléfono, no había la comunicación que tenemos hoy. Entonces, ¿cómo se comunicaba la gente? Si alguien descubría algo, ¿cómo lo comunicaba? Trataba de escribir un libro, escribir lo que fuese y que se divulgase de esa forma. ¿Por qué? Porque no había otra manera. Y naturalmente, mientras llegaba de un país a otro, tardaba lo suyo, etc. Pero realmente escribió ese libro que tuvo bastante éxito en la época. La picaresca. Naturalmente, claro, al ver que los magnetizadores tenían pacientes, ganaban sus buenos doblones de oro, ganaban sus monedas de plata, pues empezaron a sentirse lo que tenemos casi siempre, la corrupción, etc. Y muchos se hicieron pasar por magnetizadores, muchísimos charlatanes engañaban a la gente, se aprovechaban de la buena fe y de esa forma, pues, ¿qué pasó? Que el magnetismo y los magnetizadores fueron perdiendo credibilidad. No por ellos, sino por toda esa banda de sinvergüenzas que inmediatamente se unió al carro. ¿Para qué? Pues para sacar provecho, como casi siempre pensamos, ¿no? Aquí tenemos una caricatura de nuestro Goya que se llama ¿De qué mal morirá?, ¿no? Y de alguna forma es un medicastro o es un magnetizador que está con el pobre hombre que está agonizando. Bien. James Brett, inglés. ¿Qué hizo este hombre? Pues de hecho introdujo el hipnotismo en la ciencia médica. ¿Qué pasó? Llamó a ese sueño nervioso, le llamó hipnotismo. Sustituyó los pases por algo que era la fijación en un punto luminoso, cosa que se ha empleado pues habitualmente en la hipnosis durante muchísimo tiempo, todavía se utiliza. Y entonces, al tener esa fijación, la medicina lo admitía mejor que lo que era el pase magnético, que ya parecía algo de brujos, algo religioso, algo que no encajaba muy bien con la ciencia. Sin embargo, esto ya era ciencia. Ya era la pérdida en ese momento al tener fijación, el sueño, caer en un sueño hipnótico, y ya tenía un efecto fisiológico que se podía controlar o se podía ver. Luego la medicina ya de alguna manera empezó a tenerle en cuenta, ¿no? Acercó la hipnosis a la medicina y a la ciencia. Luego realmente hizo una buenísima labor, ¿no? Charcot en 1862 era un médico. Estaba encargado del pabellón de mujeres neuróticas, mujeres histéricas, en el Hospital de la Salpêtrière, en París. Uno de sus discípulos fue Sigmund Freud. ¿Y qué hacía este buen hombre? Pues investigó la histeria. La histeria es algo que todavía, pues, en la medicina no ha abordado del todo. ¿Qué hacía la histeria? ¿Qué producía generalmente en las mujeres? Producía de alguna manera parálisis en los brazos, en las piernas, incluso falta de respiración. Y ese efecto histérico, Charcot
lo indujo a partir de la hipnosis y también con hipnosis trató de curarlo. Entonces realmente es el primer practicante, por así decirlo, en vivo y en directo, que trató de paliar esa histeria. Primero la provocaba porque tenía que conocerlo, pero después la curaba también. Insisto, y uno de sus mejores alumnos fue Sigmund Freud. Sigmund Freud y Bernheim. Estos dos utilizaron la hipnosis como un fenómeno de sugestión inducida. ¿Y para qué les valía? Para llegar al subconsciente de la persona y ahí tratar pues traumas que tuviese cada uno, traumas infantiles, juveniles o de cualquier tipo que tuviese en su vida. Accedieron por tanto al subconsciente a través de esa hipnosis. En menos de 100 años, como vemos, desde 1773 hasta 1900, realmente fue una evolución muy grande, una evolución tremenda. Se supo que los fenómenos mentales podían inducir alteraciones, que una persona que pensase que estaba mala podía producir enfermedad en sí mismo. Es decir, que la mente tenía una importancia terrible, cosa que hasta entonces la mente no se había considerado para nada, ¿no? Y esto fue un hecho que en esos 100 años ya se produjo y a partir de ahí hasta ahora, pues, en fin, ya sabemos cómo vamos, aunque todavía nos queda muchísimo por aprender, ¿no? Vamos a ver, antes de pasar al pase magnético, un par de cosas interesantes. El aura humana y los chakras. El aura humana. Semyon Kirlian, que está allá arriba, se nos ha ido un poco para arriba, pero lo podéis ver, y su mujer Valentina, en los años 30 lo que hicieron fue... A ver, no, un momentito. Ahí está. Bueno, creo que no lo puedo bajar. No. Bueno, dejémoslo ahí. En los años 30 descubrieron que había algo alrededor del cuerpo humano que se podía fotografiar. Había algo, una proyección de energía, algo que, bueno, que les sonaba exótico, les sonaba raro, ¿no? Y más estaban en la Unión Soviética, ¿eh? No olvidemos que allí no se podía hablar de Dios, no se podía hablar de nada esotérico porque ibas a la Lubyanka o a Siberia directamente. Entonces era muy difícil mantenerse en ese ten con ten, ¿no? Bien, pudieron fotografiar el fluido emanado del cuerpo humano. Los científicos rusos lo admitieron y le dieron el nombre de bioplasma. Naturalmente no podían hablar de aura, mucho menos de espíritu, pero sí de bioplasma. Con eso se quedaron tan contentos y nuestros dos investigadores más, ya que no fueron a la cárcel, ¿no? En 1967 hicieron un experimento con un curandero que se llamaba Alexei Kivotorov. Y ahí que hicieron la mano, esta mano es la de Kivotorov. Ahí vieron cómo efectivamente había un aura, había una expresión de energía fuera. Y se hicieron muchísimos estudios y ¿qué se vio? Que el cuerpo humano está rodeado de un campo magnético. ¿Y ese campo magnético está en función de qué? Porque varía, no es el mismo en todos. Está en función de la energía, en función de la salud, en función de, podríamos decir, de los pensamientos, de la forma de ser o de la vibración en ese momento que se saca esa foto, ¿no? Y eso fue, de alguna forma, aceptado, una cosa realmente increíble y maravillosa, ¿no? Ahora hay cámaras Kirlian, en fin, veo que se venden por internet, así que si alguno de vosotros quiere hacer ese experimento, la puede comprar y, en fin, hacerlo con su mano o con quien sea. Vamos a hablar luego del chakra, de los chakras, pero antes de eso, por si alguien pues, no está al tanto de estas cosas, el ser humano está compuesto de dos partes importantes. Una es la tercera dimensión, que es donde estamos todos ahora y que vemos con nuestros sentidos, captamos el cuerpo físico. Esa está en la tercera dimensión. Pero siempre estamos en dos dimensiones.
Nuestro cuerpo está en esta dimensión, pero luego hay un doble etérico que rodea al cuerpo físico a poca distancia, y luego está el perispíritu, que es como un inmenso huevo sutil, de una materia sutil que no vemos, que a su vez mantiene ¿el qué? La conexión del espíritu, que está de alguna forma protegido por él, y todo lo que el espíritu manda, todo lo que ordena, pasa por el perispíritu a través del doble etérico y llega al cuerpo físico. Es importante eso, ¿por qué? Por lo que vamos a hablar ahora de los chakras. Los chakras son centros de fuerza. Hay 7, tradicionalmente: el coronario, el frontal, el laringio, el cardíaco, el umbilical, el esplénico y el genésico. ¿Qué son esos chakras, esos centros de fuerza físicos? Están unidos a glándulas endocrinas. Esas glándulas endocrinas, que son físicas, a través del doble etérico que acabamos de ver en la anterior, llegan al perispíritu. Entonces, toda la energía, todos, digamos, los impulsos que vengan del espíritu van a través de otros centros paralelos a estos que existen ahí en ese cuerpo sutil. ¿Van a dónde? Al cuerpo físico, a nuestro cuerpo físico, que a su vez tiene todas esas glándulas endocrinas y lo que hacen es favorecer o no nuestra salud. Entonces, los chakras son muy importantes. Esas glándulas endocrinas saturadas de energía espiritual van a través de la corriente sanguínea y es lo que hace que vivamos. Cuando esa energía se va, por lo que sea, el cuerpo muere. El espíritu y el perispíritu nunca mueren, pero el cuerpo y el doble etérico sí mueren. ¿Vale? Bien. Hoy vamos a hablar del pase magnético. Según dice la Real Academia, pase es acción y hecho de pasar, y cada uno de los movimientos que hace con la mano el magnetizador, a distancia o tocando ligeramente a la persona. ¿Para qué? Para someterla a su influencia. Realmente lo de someterla a su influencia, pues bueno, podríamos haberlo quitado, o la RAE podría haber visto otra cosa, pero de momento es lo que tenemos en nuestro diccionario de la Real Académica, ¿no? Allan Kardec, en Francia en el siglo XIX, Hippolyte Niçard-Rivel era un maestro, codificó la doctrina espírita. Es decir, ¿qué hizo? A través de cuadernos y cuadernos y cuadernos de escritos por mediums, él volvió a pasarlos uno por uno, volvió a ver los mensajes que habían dado los espíritus y codificó lo que llamamos la doctrina espírita. La doctrina espírita que se puede resumir en 5 libros: el Pentateuco del espiritismo, el libro de los espíritus, el libro de los mediums, el Génesis, que generalmente se llama la Génesis, pero es una derivación mala del portugués, es el Génesis, y luego el cielo y el infierno. Esos 5 libros no fueron escritos por un ser humano, fueron escritos por los espíritus. Allan Kardec lo que hizo simplemente fue remodelar, rectificar, constatar, confirmar y codificar. Pero él no se inventó nada de eso, es decir, todo era información traída del más allá, de otros espíritus. Allan Kardec era también magnetizador. Entonces, ¿por qué lo incorporamos en esta charla de hoy? Aparte de estar aquí en un centro de estudios espíritas, lo incorporamos porque ese magnetizador tuvo mucha influencia en el espiritismo. Es decir, en los escritos se habla del pase, se habla del magnetismo, se habla de toda una serie de hechos que él, naturalmente, como magnetizador, pues los practicaba, los usaba y, por supuesto, los teorizaba también. El pase, por tanto, es una transmisión, una transfusión o una transmisión ¿de qué? De energía psíquica y también física, es decir, de energía psicofísica. ¿Cuántas clases hay del pase? Pues hay varias. Realmente, como veis ahí, ¿vale para qué? Para revitalizar y proporcionar energía a la otra persona.
Y tenemos de categorías humano, espiritual y mediúmnico. Como tipos de pase tenemos dispersión, longitudinal, concentrado, centralizado, de soplo y colectivo. Vamos a ver muy someramente este tipo de pases. El humano, ¿qué es? Pues como su nombre indica, es pasar tu energía a otro. Pasar energía de un ser humano a otro ser humano. Espiritual. Ahí no es el ser humano. Y perdón que estoy en medio y no te dejo ver, lo lamento. El espiritual es directamente de los espíritus hacia el ser humano. Luego, humano espiritual, pues es una mezcla de los fluidos espirituales y de la persona que da los pases. Es mixto, por así decirlo. Y luego el último pase mediúnico es el que el medium, si está realmente en trance mediúnico, lo da. Generalmente en los centros espíritas este último no se suele dar jamás. No es nada habitual que un medium en trance le dé pases a nadie, ¿no? Pero existe también. Luego hay que citarlo por eso. Bien. Aquí lo tenéis. Y luego vamos a ver qué tipos hay. De dispersión. ¿Qué hace la persona cuando da un pase de dispersión? Pues lo da por toda la persona, por todo el cuerpo de la persona al que estamos dando pases. Los dispersa, como si tuviera, vamos a ver, pues toda una serie de átomos y estuviera dispersándolo continuamente. Longitudinal. Longitudinal es desde la cabeza de la persona hasta los pies. Es un pase que se da de cabeza a pies. No al revés, de cabeza a pies. Longitudinal. Concentrado. El concentrado, ¿qué se hace? ¿Os acordáis de los chakras de hace un momentito, no? Pues el concentrado se da sobre esos 7 chakras. No hace falta tocar a la persona, simplemente se da a una pequeña distancia sin tocar. Bien. Centralizado. El centralizado es darlo en el coronario. En la coronilla tenemos el chakra coronario y entonces simplemente se da ahí y de alguna forma pues se cree que eso pasa a todo el cuerpo. Tiene que ser así. De soplo. El de soplo es para darlo en puntos muy específicos. ¿Cómo se da? En frío o bien en caliente poniendo las manos así. ¿En qué puntos? Donde haya dolor, donde se sepa que se puede necesitar. Y por último está el colectivo, que es darlo de una persona a varias a la vez. Tampoco es normal porque lo habitual es una persona, un pasista, una persona. Pero hay lugares, hay sitios donde existe ese pasista único que da a varias personas a la vez y por eso lo incorporamos aquí. ¿Qué tenemos que evitar en los pases? Pues como siempre, tenemos que evitar la vanidad. Si alguien da pases y es muy bueno dando pases, que no se crea que es el Hijo de Dios más perfecto. Simple y llanamente es alguien como los demás. Entonces la vanidad hay que cortarla de raíz. No sentirse que eres lo mejor y que los demás se van a curar contigo y en fin, que puedes subir, ¿no? Puedes levitar. La respiración jadeante, por supuesto, tampoco. Los gestos extraños. Que hay gente, pues, lo mismo que hay pianistas que tocan muy bien el piano, pero exageran. Exageran con las manos y es muy gracioso verles, ¿no? Pues hay pasistas que también exageran. Eso es algo que se debe evitar, ¿no? También hay que evitar incorporaciones. ¿Os acordáis que antes hablamos del medium que incorporaba y daba pases? Pues hay que evitar incorporaciones en ese momento. Es decir, si el medium está en trance y lo hace, que no es normal, hay que evitar que incorpore a un espíritu en ese momento. De todas, ¿no? Tocar a la persona que recibe los pases. No es necesario tocar a nadie. Se puede hacer a distancia y llega perfectamente, ¿no? Y luego lo que hemos dicho, la vanidad, ¿no? Yo soy... no. Soy uno más y el más pequeño de todos. Es decir,
nadie debe subirse por encima de nadie. Y eso en la mediunidad es algo que lamentablemente está muy, en fin, en la mediunidad y en todo en la vida, ¿no? Pero bueno, como decía Jesús, el más pequeño es el que será más grande siempre. Bien, ¿dónde damos el pase? ¿Dónde se pueden dar? En la bolsa, que estamos aquí. En el centro espírita. El centro espírita, ¿por qué se dan pases en el centro espírita? Porque suponemos que hay toda una serie de vibraciones, de fluidos que se encuentran pues, más adecuados que en otro lugar. Pero ojo, se puede dar en un hospital, se puede dar en una casa, es decir, se puede dar en cualquier sitio que la persona lo necesite. Si alguien necesita un pase y si alguien sabe darlos, puede darlo en cualquier lugar. No tiene que decir, no, mira, vete al centro espírita el sábado o el lunes que te vamos a dar pase. No. Se puede dar en ese momento de una manera discreta, en fin, y se puede utilizar así. Bien. ¿Cómo debe ser el ambiente? Pues debe de no tener mucho ruido, si es posible. Si es posible también debe tener una luz roja o azul muy pálida, y si hay música, que no es necesario que haya, que sea clásica o que sea relajante. Entonces eso es lo que de alguna forma se utiliza en los pases o se cree que es conveniente para los pases. Lo más importante no es lo que hemos visto hasta ahora. Lo más importante es el estado íntimo, la reforma íntima del pasista, del que da los pases. Cómo esté su espíritu. Porque claro, puedes haber matado a uno y te vas a los 10 minutos a dar un pase. Va a ser bastante complicado que des algo positivo a la persona, ¿no? Entonces el estado íntimo del pasista es fundamental. Y luego la persona que recibe los pases, ¿qué es fundamental? Que lo merezca. También si es otro que acaba de matar o de llevarse todo el dinero de la empresa, pues hombre, ¿para qué quiere los pases, no? Disfruta de la vida, haz lo que quieras, pero no vayas a recibir pases porque esa energía no te va a llegar. Entonces eso es realmente lo fundamental. El merecimiento en el que lo recibe y el estado anímico, el estado espiritual de la persona que da los pases, del pasista. Para que algo se produzca, y esto lo que habéis leído a André Luis en nuestro hogar, ahí viene, ¿qué es necesario? 3 cosas. Desear, saber desear y merecer. Tenemos que desear, pero tenemos que saber desear el qué deseamos. Y por último, tenemos que merecerlo, porque no podemos pedir que nos toque la lotería si no lo merecemos, por mucho que lo deseemos. Y no es la lotería, sino cualquier otra cosa. Bien, el pase tenemos que considerar que es un acto de amor, de ese amor cálido, de ese amor desinteresado, no del amor que solemos observar por ahí fuera, sino el que realmente se da sin pedir nada a cambio. El pase magnético realmente es un acto amoroso. Si se toma como tal, funciona. Si no se toma como tal, pues es un ritual más, ¿no? Como decía San Francisco de Asís, es dando como recibimos. Es decir, para recibir no debemos pedir recibir nada, simplemente debemos dar. Si damos sin esperar nada a cambio, generalmente recibimos mucho más. Si exigimos recibir algo, es cuando nos dan todas en el mismo sitio. Así que, como San Francisco, es dando que se recibe. Y ahora, para premiar vuestra infinita paciencia conmigo, podemos hacer un pequeño ejercicio de relajación para que podáis luego iros tranquilamente. Poner las manos sobre las rodillas y si queréis cerrad los ojos, yo os lo recomiendo, y si alguien no los quiere cerrar, que no los cierre, no hay ningún problema. Vais a sentir cómo de alguna forma rebobináis el día de hoy, rebobinar hasta el momento que estabais en la cama tranquilamente, sin pensar que había que trabajar, sin pensar que teníais que hacer nada, simple y llanamente estabais en la cama durmiendo como unos benditos, sin pesadillas, con bonitos sueños.
Rebobinar, no paréis en ninguna escena del día y llegar a ese punto. El punto de la cama, de la tranquilidad. Estáis calentitos, no hace frío, tenéis la cabeza en la almohada, estáis cómodos, estáis muy a gusto, estáis muy bien. Y os dejáis llevar por esa sensación. Es una sensación muy bonita, es una sensación que puede parecerse como un rayo azul que entra por vuestros pies, por los dedos de los pies, del más grande al más chiquito, sigue por el empeine, sube un poquito hasta el tobillo, da la vuelta, pasa por la planta del pie y llega al talón. Ahora mismo vuestros pies, ambos, están relajados. Se notan muy a gusto, se notan muy cómodos, se notan muy bien. Y ese rayo azul, que es curativo y es pacificador, pacifica el espíritu y os cura cualquier cosa que tengáis, está subiendo por vuestras piernas, sube hacia vuestras rodillas. Y os dejáis llevar por esa sensación de laxitud, esa sensación de tranquilidad, de paz, que os viene muy bien, os gusta. Dejaros llevar por ella y respirar profundamente. Que vuestros pulmones se llenen de aire y respirad profundamente. Según vais respirando, vais entrando más y más en ese estado de relajación profunda. Y ahora sube esa sensación por las rodillas hacia arriba, va por vuestros muslos, llega hasta vuestras caderas y un poquito más, hasta la cintura. Ahora desde la cintura hasta el último de los dedos de los pies, notáis esa parte de vuestro cuerpo muy relajada, muy tranquila, y os gusta. Y respiráis profundamente. Al respirar vais entrando en un estado más y más profundo de relajación. Sube esa sensación, está subiendo por vuestro estómago, vuestro pecho, llega a vuestros hombros y baja por vuestros brazos, por los bíceps, los codos, los antebrazos, las muñecas y las manos. Los dedos de las manos, el pulgar, el índice, el medio, el anular y el meñique. Ahora mismo desde vuestro cuello hasta el último de los dedos de los pies, vuestro cuerpo se encuentra muy relajado y vuestra mente va notando una paz especial, una sensación de descanso, una sensación de sentiros perfectamente bien. Dejaros llevar por ella. Es positiva para vosotros. Es buena para vosotros. Respirad profundamente y notad cómo esa sensación, ese rayo azul curativo, sube por vuestra garganta, llega a vuestro paladar, a vuestras fosas nasales y de ahí a los ojos, a los globos oculares. Y ahí por el nervio óptico está llegando a vuestro cerebro. ¿Qué hace en vuestro cerebro? Está pacificando, está haciendo una labor de mantenimiento, está ajustando esas zonas que a veces os pueden dar problemas, en muchos sentidos, está dejándolas a un nivel ajustado, a un nivel positivo, a un nivel donde realmente vuestro cerebro pueda funcionar muy bien, pueda sentirse muy bien y pueda emitir órdenes perfectamente, sin ningún problema. Ahora notáis cómo esa sensación de relajación va subiendo y llega al córtex y del córtex atraviesa el cráneo y llega a vuestro cuero cabelludo. Está llegando a vuestra coronilla. Ahora mismo, desde vuestra coronilla hasta el último de los dedos de los pies,
vuestro cuerpo está perfectamente relajado y vuestro espíritu está en paz. Está sintiéndose muy a gusto, sin ninguna inquietud, sin ningún temor, deseando sentirse así mucho tiempo, muchísimo tiempo. ¿Para qué? Para vivir mucho mejor, para enfrentaros a todo lo que tengáis que enfrentaros y para disfrutar. ¿De qué? De lo que sois, de vuestro ser, de vuestro espíritu, de vuestro cuerpo, de vuestra vida y de todo lo que os rodea. Disfrutar unos instantes de esa sensación positiva y notar cómo, de alguna forma, os sentís mucho mejor, muchísimo mejor. Una sensación de confianza, una sensación de energía, una sensación de poder afrontar cualquier cosa que tengáis que afrontar, sin miedos, sin inquietudes, sin temores, con confianza en vosotros mismos, siempre con confianza en vosotros mismos. Ahora, a la cuenta de 3, podréis abrir los ojos, mover las manos, los brazos poquito a poco y os vais a sentir muy bien, no solamente ahora, sino por mucho tiempo. 1, 2, 3. Abrir los ojos. Muchas gracias y que Dios os bendiga. ¿Preguntas? Mira, le has dicho también que uno necesita preguntar. Pues mira, fenomenal, no pasa nada. Sí, sí. Yo quería saber, a ver, que esos shows que hay en televisión, que ponen la mano, le ponen a la gente en la cabeza y enseguida caen, entran en un trance muy... ¿Hay algo de verdad en eso? Si has oído la conferencia, he dicho que esos espectáculos no son espontáneos, requieren tiempo antes. O sea, no es que toque a alguien y en el momento caiga. Hay personas que cogen del público. Sí, pero esas personas ya antes han sido preparadas. Lo que pasa es que nos creemos todo lo que sale en televisión. Todavía no hemos aprendido otra cosa. Sí. Ese público está plantado ahí, que le llaman, plantado. Bueno, preparado. Ay, que se me ha pasado una cosa. Es que a mi marido le hicieron, a ver, Sí. a mi marido le cogieron y no era una persona que estaba... Pues entonces tu marido es súper sugestionable. Pero algo demasiado, ¿eh? Así que no importa, ya lo sabes y así puedes hacer más con él. Bien. Bueno, es una pregunta, pero creo que ya estaba implícita en uno de los personajes que ha aparecido aquí, Mesmer, porque hay en la acepción de la palabra hipnotizar está mesmerizar, en inglés y en castellano. Y teniendo en cuenta las actividades de este médico o científico Mesmer, yendo a la etimología a la cual ustedes están afín, pregunto si no mesmerizar está en inglés y castellano. No viene de Mesmer, porque además, digamos, es una acepción, como dije, de hipnotizar. Mesmerizar es magnetizar. Que luego se haya traducido en un diccionario como hipnotizar. Sabemos que las traducciones van cada una por un sitio. Sí, pero evidentemente, como hermético viene de Hermes, mesmerizar debe venir de Viene de Mesmer, claro. Mesmer, claro. Claro. Está más claro que el agua, ¿no? Por eso digo que no era una pregunta, pero bueno, vive y aprende, por lo menos algo nuevo cada día. Correcto. Sí, sobre los pases, ya me lo has confirmado.
O sea que uno no puede dar pases si está totalmente cabreado y que haya estado mal en el trabajo y venga aquí y dé un pase. Tiene que estar totalmente sereno, tranquilo. O sea que ya me lo has contestado. Y sobre los chakras, le quiero hacer una pregunta. Los chakras casi todos los tenemos totalmente desequilibrados. Con la meditación del Tao del Diamante se pueden alinear totalmente todos. Sí, ¿verdad? No es que estén desalineados, como dices, simplemente vibran a una velocidad X. Y entonces, mediante la meditación y otras técnicas, esa velocidad se ajusta. Pero no es que uno se vaya por aquí y el otro por ahí. No, hombre, no, pues eso. Pero que O sea, esté un poco descabalado. son como ruedas a distinta velocidad. Exacto. Cada uno vive Y entonces, otra claro, velocidad. depende según, pues, así es. Gracias. Por nada. Por Por allí. Está por Vale. detrás, no sé, aquí le toca. Os pedido también, ¿no? Sí, pero como no sabía que había alguna gente. Perdón, sí. Mi pregunta es, dijiste que no, cuando se hace el pase, no se debe tocar a la otra persona. ¿Por qué? Pues para evitar tocamientos. ¿Qué más? Sí. Ahora te toca. me imagino. ¿Diría de manera negativa llevar, por ejemplo, algo en los bolsillos tipo, o sea, metálico, tipo llaves, monedas o algo de eso? Hombre, lo ideal sería no llevar nada. Nada, digamos, un teléfono móvil o, en fin, ir sin eso, dejar eso en el momento de los pases. Pero es lo ideal, ¿eh? No es que sea totalmente necesario. ¿No? Sí, déjaselo a ellas. Bueno, mi pregunta yo creo que, no sé por qué nos ha tocado, porque podría ser que el Reiki que tiene que ver en todo esto, porque al final la técnica es similar, también es una transmisión de energía. No entiendo nada de Reiki, No o entiendo sea nada de que Reiki. tú sabrás. Alfredo, nos has hablado de distintos pases, ¿no? Mi pregunta es, ¿tienen todo lo mismo objetivo o a veces se usa uno con una razón? ¿Puedes hablar un poquito más alto? Nos Gracias. has hablado de muchos pases, ¿no? Sí. De pases, visto tipos de pases. La pregunta es, ¿tienen todo el mismo objetivo o tal vez se refiere a un pase antes que otro por una razón bien, digamos, específica? El objetivo siempre es la transmisión de energía psicofísica, de una forma o de otra. En algunos puntos, por ejemplo, con el de soplo, es en una zona determinada específica, pero generalmente los otros es en todo lo que es la persona, ¿no? Longitudinal, arriba, abajo, en fin. El objetivo es común en todos. Transmitir energía ¿a quién? A esa persona que está ahí y lo necesita, ¿no? ¿Vale? Okay. ¿Más preguntitas? ¿No? ¿No? Sí. Sí. ¿Tiene algo que ver el pase con la evolución del ser? ¿Perdón? El pase magnético, que si tiene algo que ver con la evolución también del pasista. Hombre, sí, lo hemos dicho. El estado íntimo del pasista es fundamental. No, digo la evolución, Con la evolución. con la evolución del ser. Si el ser es bueno, da lo mismo que dé pases o que no los dé. Evoluciona. No tiene nada que ver la velocidad con el tocino, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar, cuando nos han hecho el pase, nos han dicho, piensa en Jesús, todos los pasantes a la vez. ¿Qué sentido tiene? ¿Es una energía crística o por qué se dice piensa en Jesús? Pues aquí lo dicen porque lo dicen, ¿no? Porque es la forma que tienen de dar los pases, ¿no? ¿Puedo contestar yo? No hay rituales de ninguna clase, es decir, en un lugar pueden decir piensa en Jesús, piensa en algo bueno, piensa en algo crístico, como decías, o puedes no tener que decir nada y simplemente recibes el paso. Alfredo, debería Sí. de contestar yo que Vale, no vale. tiene nada en específico, simplemente es un modo de que la persona
conecte, o sea, se concentre, nada más. Por favor, ¿un pasista puede transmitir su enfermedad? Su enfermedad no. Lo que pasa es que no es recomendable que dé pases si está enfermo. Pero si lo está y que lo hace. Si lo está, se agotará él más que el otro. ¿De acuerdo? ¿Más? Alfredo, te he hablado que evidentemente el pasista debe tener un grado de tranquilidad, de que no puede haber hecho algo como matar a alguien y después dar un pase. Eso es un caso extremo, evidentemente, pero yo hago un símil, que no sé si es válido, de que si va a pasar el agua cristalina a través de ¿cómo se dice? ¿Dónde pasa el agua? ¿Cómo es en español? Donde pasa el agua... Un dique, un pantano. Sí, la plomería. ¿no? Va a pasar el agua cristalina, supongo que esa plomería tiene que estar muy perfecta, no puede estar rembrada, no puede estar llena de elementos pútridos, para decirlo así. Entonces, mi pregunta es, ese pasista, en el momento que da el pase, también tendría que tener una alimentación especial, no haber tomado sustancias, no haber tomado alcohol, quizás no haber practicado sexo, no lo sé, pero usted que es tan, digamos, lúcido con respecto a este tema, es una pregunta que le hago. Creo que está contestada en la conferencia, ¿no? Realmente el pasista, el estado anímico es importante y el físico también debe de intervenir, pero no es el físico. No es lo que entra por la boca lo que nos preocupa, sino lo que sale. Eso lo dijo Jesucristo. Claro. No sé, que era pasista, además. Bueno, era más que pasista. Pero bueno, creo que te valdrá con eso. Muy bien. ¿Alguna preguntita más, señoras, señores? ¿No? Pues muchísimas gracias y hasta la próxima.